Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, los que nos visitan. Veo algunas personas que no había visto antes. Creo que de Altepeji nos acompañan. Sean bienvenidos. También vi a Ángel, al hermano Palemón, Maresa. Qué gusto que nos visiten y todos los demás que nos acompañan. Esperemos que tengamos una oportunidad al final de podernos saludar de manera personal. El título de esta enseñanza es Tiempo de enseñanza. Durante ya un buen número de meses, casi un año, iniciamos una serie de predicaciones que titulamos Jornada Familiar y en las últimas semanas hemos estado compartiendo acerca de la educación, tanto lo que es educación cristiana, centros educativos cristianos, o en estas últimas enseñanzas hemos estado también compartiendo acerca de educar en casa. Le damos gracias a Dios que a través de estas enseñanzas, diferentes hermanos, matrimonios que están entre nosotros, tuvieron en claro el valor que Dios le da a la enseñanza y se han estado tomando decisiones, determinaciones que tienen que ver no solo con un tiempo aquí, sino que también van a tener, esperamos, ese alcance, estas decisiones con el propósito correcto, un alcance hacia la eternidad. Si me acompañan a la carta de Santiago en el capítulo 1, van a estar el pasaje, son las diapositivas que vienen del pasaje, pero es muy provechoso tenerlo también en nuestra propia Biblia. En Santiago capítulo 1 es un texto que estamos en el grupo de discipulado siendo ministrados por él, y que considerando lo que Dios nos está hablando, el momento que estamos viviendo, se consideró y se oró que es un mensaje apropiado, adecuado para esta serie de enseñanzas. El propósito de la predicación de esta mañana es que cada uno de nosotros pueda entender lo necesario que es que tengamos un carácter humilde, dócil, y que mediante ese carácter humilde y dócil, con la gracia de Dios, podamos ser esforzados en obedecer a Dios, a su palabra, a lo que el Señor nos está hablando con claridad. Repito, el propósito de la enseñanza es que entendamos que necesitamos ser humildes, dóciles, y que a través de esa gracia que Dios nos dé, nos esforcemos en obedecer a Dios y a su palabra. Ser esforzados y obedecer. Qué gusto verte, Abraham. No te había visto. Qué gusto verte. Estamos viviendo tiempos que se están sazonando de manera muy particular. Creo que podríamos hablar ya hoy que estamos en tiempos pospandemia y eso está trayendo una serie de ingredientes. Sociólogos de mucho impacto a nivel mundial, sociólogos, analizaron cómo iba a ser la actitud de... Si le bajas un poquito, hermano, por favor. Bueno, cuando menos aquí lo oigo con eco. No sé si ustedes lo oyen con eco, pero si ustedes lo oyen bien y es clara o se oye con claridad, no hay problema. Sociólogos, y decía de talla mundial, que su voz es de importancia, analizaron cómo iba a ser todo este movimiento durante la pandemia, comparando con pandemias que se han vivido en otras épocas, y suele ser que cuando hay una pandemia las personas nos volvemos religiosas, nos volvemos temerosas,
nos volvemos personas que buscamos acercarnos a Dios y buscar la protección de Dios. Estamos en un mes que, de acuerdo al título, tiene que ver mucho con la enseñanza. Este mes nos ha enseñado mucho. En este mes hemos aprendido que hay temblores, que hay tragedias. En este mes hemos aprendido también que el egoísmo no conoce límites. En los últimos temblores que hemos tenido el 19 de septiembre se han derrumbado colegios y han muerto no solo niños, personas que no deberían tal vez de haber muerto, a no ser por el egoísmo de las personas que se brincaron toda clase de leyes, de reglas, de requisitos de construcción y que sobrecargaron edificios que no estaban con esa capacidad y que viniéndose abajo ocasionaron la muerte de varias personas. Claro que estamos en un mes que nos ha enseñado mucho. En estos días algunos de ustedes saben que tembló allá en un lugar en África. ¿Alguien sabe en qué lugar tembló? Marruecos. ¿Cuántas personas van muertas hasta el día de hoy, maestra? Más de 1800. Mira cómo estamos nosotros hoy. Estamos en un domingo bendecidos por Dios, tranquilos. Tenemos tal vez ya un plan de actividades, termina la reunión, tal vez algunos tengamos algún convivio, tal vez algunos otros tengamos otro tipo de actividades de estar en familia, de disfrute. Pero ¿cómo crees que soy en Marruecos? ¿Cómo crees que están los hospitales? ¿Cómo crees que estarán las personas rascando ahí entre los escombros, tratando de sacar a alguien, a un ser querido? Estamos en tiempos pospandemia, en tiempos que nos han enseñado mucho los temblores. Estamos en tiempos de una algarabía política que es interminable, es inagotable. Estamos en tiempos donde tantos se afilian a un candidato y no porque creo realmente tengan un interés por el bienestar de otros, sino porque hay tantos recursos económicos que fluyen y que se sueltan, que como dice el proverbio, a río revuelto, ganancia de pescadores. Estamos en tiempos sociales donde, ¿verdad? Lo hablábamos hace unos días, esta nueva escuela mexicana, toda el revuelo de los libros, su contenido y tantas otras cosas más. Algunos, dice también otro dicho popular mexicano, les entró por un oído y se fue por otro. Pero a quienes están tomando muy en serio el aspecto educativo han tomado decisiones. Hay personas que tan en serio lo han tomado que han ido o han asistido ante instancias legales a hacer documentos, se llama amparos, hacer amparos legales para llegar a las escuelas, llegar con las autoridades, decir, yo legalmente como padre que soy responsable de lo que a mi hijo o a mi hija se le va a instruir, legalmente me amparo para que a mi hijo no se le den esos libros, para que legalmente a mis hijos no se le transfunda toda esa ideología. Legalmente están procediendo, pero algunos otros, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hemos aprendido? Tal vez hay algunos que no estamos aprendiendo o no estamos dándole valor a lo que deberíamos darle valor. Son tiempos de enseñanza. El pasado viernes teníamos otra de las enseñanzas de esta jornada que tenía que ver con el hogar educador. Y claro que la palabra de Dios habla abundantemente de la enseñanza, y varios hermanos, hermanas estuvieron aportando pasajes de la palabra donde claramente está implicada la palabra, la educación, la formación, pero la educación secular o profesional no va arriba de la espiritual, todo lo contrario, es primero lo espiritual y después será aquella profesión, oficio, maestrías, doctorados o cualquier otro grado académico que tengas, tendrá que estar abajo de lo más importante en la vida de toda persona. Tú dirás, es que es para ti que eres creyente. No, esto es para toda persona. Para toda persona. Siempre primero estará Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. Vamos a leer aquí en Santiago, si nos vas ayudando ahí con el pasaje, en el capítulo 1 a partir del verso número 19. Santiago capítulo 1, verso 19. Le voy a animar a que nos pongamos de pie para hacer esta lectura. Voy a tener que estar usando de algunas estrategias porque tal vez usted no se da cuenta, pero uno aquí al frente sí se da cuenta cuando alguien ya le está ganando el sueño y se empieza a acomodar y a veces hay que usar de alguna estrategia para romper un poquito esa somnolencia. Entonces, vamos a leer en forma alternada. Yo leo el verso 19, toda la congregación en voz alta, el verso 20, y así vamos alternando. Yo los versos nones y ustedes los versos pares, todos en voz alta. Te voy a pedir cómo están leyendo los demás, porque hay algunos que leemos rapidísimo, 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 y no estoy esperando al que allá atrás viene leyendo un poquito más despacio. Entonces, hagamos uso de los oídos, veamos cómo se oye y tratemos de, al unísono o en una sola voz, toda la congregación leer el verso par que le corresponde. Y el verso 25, todos los leemos, todos juntos. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Todos juntos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias, por favor, vuelvan a sentarse. Permítame un momento. Quisiera leértela en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y si tú me ayudas, Elías, siguiendo los mismos versículos aquí en la Reina Valera. Esta es otra versión, es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Es interesante poder usar en algún momento alguna otra traducción para poder algunas palabras, ¿verdad?, que vienen ahora traducidas diferente, poder tener un mayor, no solo panorama del texto, sino también profundidad de lo que el texto mismo nos está diciendo. Entonces, ustedes en su Reina Valera, yo les voy a leer en esta traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, verso 19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Verso 20. El enojo humano no produce rectitud. No produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Verso 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Verso 22.
no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Verso 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Wow. Vamos a orar. Padre, has sembrado una palabra en nuestros corazones de muchas maneras. Nos has dado tu palabra para que tengamos una claridad en cada área de nuestra vida, cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. Pero Padre, conoces muy bien al ser humano que tú creaste. Conoces claramente que desde que el pecado entró en nosotros, tendemos a hacer lo malo. Y tú, Señor, no te quedaste sin hacer nada, sino que enviaste a tu Hijo a redimirnos de nuestros pecados, a darnos nueva vida. Y has enviado a tu Espíritu Santo a capacitarnos para poder no solo vivir una nueva vida, sino que cuando estamos perdidos, extraviados nuevamente, tu Espíritu Santo nos redarguye y nos atrae nuevamente al camino. Padre, hoy tu palabra nos ministra y nos ayuda a entender la actitud, la disposición que necesitamos de manera consistente, permanente, para poder ser bendecidos por ti continuamente. Bendice a toda persona, Señor, los que hoy vienen por primera vez, que sea una palabra que tú les des, que ellos puedan entender. Aquellos, Señor, que vienen con un corazón dispuesto, que reciban una palabra que tú bendigas y prosperes. Y aquellos, Señor, que tal vez vienen con un corazón no dispuesto en tu gracia y en tu misericordia, siembra tu palabra en ellos también. Lo pedimos en tu nombre, bendito Jesús. Amén. Amén. Vamos a regresar, Elías, en la diapositiva al verso 19, y usted, ya sea ahí en la pantalla, yo le pido que lo haga en su Biblia. Sería muy bueno que ahí hiciera en su Biblia alguna anotación, o si trae alguna libreta, ahí pudiera usted hacer alguna anotación. Entonces vamos a regresar al verso 19 y dice así: por esto, en la Reina Valera, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este primer versículo, obviamente, ¿verdad?, por orden numérico, está después del verso 18. Pero en el verso 18 Dios nos está diciendo, o el texto nos está diciendo, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Toda persona que le entrega su vida a Dios, toda persona que se arrepiente de una vida de pecado, de una vida de egoísmo, de una vida de maldad, fue alumbrado por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios vino y te abrió los ojos y viste lo que no habías visto, sentiste lo que no habías sentido antes. El pecado, sus consecuencias, sus alcances, todo lo que echa a perder y todo lo que corrompe. Y cuando Dios abre nuestra vista por su palabra de verdad y nos hace ver el pecado, nos hace ver las consecuencias de nuestra maldad, el dolor, la vergüenza que entra en el corazón de una persona es muy grande, es a veces sin límites, pero solo Dios con su poder puede hacer que podamos ver así de manera escandalosa o de manera clara
podamos ver el pecado que mora en nosotros, nuestras mentiras, nuestras inmoralidades, nuestros robos, la forma tan equivocada como nos relacionamos con las demás personas. Solo Dios, cuando viene con su palabra de verdad, te hace ver lo que no ves y empiezas a sentir algo que no habías sentido: dolor, vergüenza, tristeza, y no poca, mucha. Entonces Santiago nos viene hablando de eso, y es importante que tú tengas la referencia de quién lo está diciendo, de quién vienen estas palabras. Vienen estas palabras de alguien que durante muchos años no creyó en Jesús, alguien que durante mucho tiempo atacaba a Jesús, de frente lo repudiaba, no de manera hipócrita como otros, no como otros que de manera escondida estaban tratando de ver cómo ponían una trampa para que Jesús cayera. No. El que escribe esta carta, el hermano carnal del Señor Jesús, no creía en él y de frente se lo decía. Pero cuando el Señor salió de ese sepulcro, resucitado, vivo, glorificado, fue y se presentó delante de su hermano. Si tú fueras Santiago y acabas de enterarte la forma tan brutal como mataron a tu hermano, cómo ahí un hombre llamado José de Arimatea y Nicodemo fueron y lo sepultaron, tú pensarías, se acabó. Pero al tercer día resucitó y fue y se le presentó vivo. Así que si tú fueras Santiago y se estuviera presentando ahí en cuerpo, en hueso, el Señor, ¿cuál sería el impacto a tu vida? El impacto en la vida de Santiago fue tremendo. El impacto en la vida de Santiago es que él se arrepintió de sus pecados. Todas esas palabras ásperas, groseras, equivocadas, todas esas palabras violentas con las que él atacaba a Jesucristo, se le quedaron en la boca, se le hicieron nudo aquí en las entrañas. Ahí lo tenía de frente, resucitado. ¿Qué podía esperar alguien como Santiago? ¿Que Cristo diera una palabra y se abriera la tierra y se lo tragara vivo? ¿Qué podía esperar alguien tan pecador como él? No merecía otra cosa más que la muerte. Fíjate, acompáñame a ese verso. Si no lo puedes poner tú en tu Biblia, el verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando pudiera ser que Santiago lo que pensaría él que iba a recibir de Cristo era una palabra de sentencia, de muerte, recibió otra palabra, de vida. Y Santiago se convirtió en creyente. Santiago se integró a la iglesia. Con el grupo de discipulado veíamos esto en la introducción al discipulado o a la carta de Santiago. Vimos que Santiago ya estaba presente en la iglesia cuando escogieron al apóstol que iba a reemplazar a Judas. Santiago ya estaba en la iglesia, pero no fue seleccionado como apóstol. Más adelante, en las necesidades de la iglesia, se necesitaban diáconos. Santiago ahí estaba también. No fue seleccionado como diácono. No había crecido, no había madurado, no había alcanzado esa gracia en Dios. Pero ahí estaba en la iglesia y él siguió perseverando, siguió perseverando. Si usted después quiere leer en casa el capítulo 12 del libro de los Hechos, es un texto donde tenemos que entender que Pedro le está entregando la responsabilidad de la iglesia de Jerusalén a Santiago, porque en el capítulo 12 justamente un hombre llamado Herodes encarceló a dos de los apóstoles, a uno que también se llamaba Santiago o Jacobo, el hijo del trueno, hermano carnal de Juan. Jacobo fue encarcelado y fue ejecutado, lo dice claramente Hechos 12. Y Pedro también estaba encarcelado y Pedro también iba a ser ejecutado, pero Pedro fue liberado. Pero él entendía que lo iban a perseguir. Él entendía que él no, en ese momento ya no podía estar al frente de la iglesia. Y va a donde los hermanos. Hay una joven que oye que tocan la puerta. ¿Y qué hizo la joven?
Salió corriendo y dice, es que Pedro está tocando a la puerta y adentro los hermanos que estaban orando. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que va a estar Pedro a la puerta? No sabes que está encarcelado y por eso justamente estamos orando. Allá está tocando a la puerta. Van y abren. Y ahí estaba Pedro. Les comparte cómo Dios ha enviado un ángel y lo había sacado de una cárcel y de una muerte segura. Pero él con humildad entiende que él ya no iba a estar al frente de la iglesia. Y dice, díganle esto a Santiago. Ahí el apóstol Pedro está encargando la responsabilidad de una iglesia muy grande a Santiago. Un incrédulo, un contrario, un enemigo en otro tiempo. Pero fíjate qué hermoso Santiago aquí nos dice, Él, Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esa fue la palabra que entró en la vida de Santiago, y Santiago nunca le dio la espalda a Jesús. Entonces es Santiago el que nos está escribiendo esta carta, y ahora sí entramos al verso 19, por esto, porque Dios te ha sembrado la palabra de verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir a hacer. Este primer versículo 19 es una llave que nos va a ayudar a entender hasta el verso número 25. Es una llave, pero es una llave que no solo está dada para la vida espiritual, para la vida cristiana. Aquí la indicación, claro, te está hablando que cómo debes recibir la palabra de Dios, qué actitud debe tener usted, debo tener yo, debemos de tener todos para recibir la palabra de Dios. Pero el principio espiritual aplica a cualquier situación en la que nos vamos a ver involucrados. Y claro, la mayoría de las personas no somos buenos para escuchar. La mayoría de las personas siempre tenemos algo en nosotros, alguna inclinación. Alguien nos está hablando y ya le estoy interrumpiendo. Alguien me está diciendo algo y a lo mejor me está señalando una falta en mí. A lo mejor esa persona me está diciendo, mira, es que tú la otra vez te equivocaste, hiciste esto, y todavía no acaba de hablar la persona. Ah, sí, pero tú también la otra vez hiciste esto, y acuérdate que tú también así, y así, y así, y así. ¿Cierto o no? Ay, creo que se quedó vacío el auditorio, Creo que hoy los únicos que están aquí son los que están en línea. ¿Cierto o no? Nos cuesta trabajo oír. Y se han ido haciendo dichos por ahí que no están en la Biblia. Dichos populares que tienen mucha razón. Tú nada más oyes lo que te conviene. Sí, porque de repente nos pega la sordera. Alguien nos está hablando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No te oí? ¿Cómo? No, sí oíste, pero no quieres poner atención. Y luego pasa, ¿verdad? Que sale ese dicho, no, tú nada más oyes lo que te conviene. Bien, aquí se nos está dando una indicación donde tenemos que poner de verdad prisa. Sé pronto para oír. Esto no quiere decir que sea una predicación. Pues apúrate, no te tardes, ya, rápido, al grano. No. O hablando con alguna persona también no se trata que, a ver, ya dime, ¿qué quieres decirme? Deja de darle vueltas y dímelo claro. No está diciendo eso. Está diciendo que en verdad pongamos todo de nuestra parte para que lo que me están diciendo yo lo entienda bien, lo pueda discernir con toda claridad. La palabra neuteteo es una palabra que está aquí del griego, quiere decir poner algo claro en la mente. Neuteteo, algo que te quedó bien aprendido. Dice uno de nuestros dichos, ¿verdad? Lo que bien se olvida nunca se aprende. Eso dice. Pues parece que algunos así vivimos, se me olvidó. Cuando estaba yo en el trabajo y le decía yo a mis
trabajadores, oye, ¿por qué no hiciste esto? Se me acaba de olvidar. Llegan y te dan un recado para alguien. Oye, cuando veas a tu papá, cuando veas a tu mamá, dale este recado. Llegó papá, llegó mamá, almorzaste, comiste, cenaste, ya estás medio dormido y entra la llamada. Oye, que te dijeron que me dieras un recado. ¡Ah, sí! Me dijeron que te lo diera. ¿Y por qué no me lo diste? Pues porque no me preguntaste. No somos muy entendidos al oír. Empieza el pasaje hablándonos de algo que es crucial, algo que si de verdad lo entendemos y como debe de ser lo ponemos en obra, nos va a ayudar no solo a crecer en la vida cristiana, a entender a Dios y a obedecer lo que Él nos dice, sino de esa gracia de Dios va a fluir en las demás relaciones que tendremos con las demás personas o situaciones en las que estaremos en algún momento involucrados si somos entendidos de esto. Un comentario, me gustó muchísimo lo que decía, dice este comentario que había un gran lingüista, o sea, hablaba muchas lenguas, muchos idiomas, los hablaba, pero dicen que lo más importante de él es que sabía guardar silencio en 7 idiomas. Sabía escuchar, es lo que quiere decir. Algunos de nosotros no sabemos guardar silencio. A veces hasta corporalmente expresamos desesperación. Alguien nos está hablando y yo ya estoy moviendo aquí el pie. Apúrate, 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 ya, esto me urge. Alguien me está hablando y yo me estoy aquí limpiando las uñas y la estoy alineando. Muestra eso que estoy escuchando. Indica que estoy poniendo toda mi atención. Santiago, te lo está diciendo alguien que nunca le puso atención de vida cuando el Mesías le hablaba. Cuando el Mesías con toda claridad, por ejemplo en el capítulo 7 de Juan, cuando le dijo, el tiempo de vosotros siempre está presto, no prestó su atención, no prestó su oído. En nuestras vidas, cuántas cosas, cuántas situaciones nos hemos metido en problemas y nos han venido consecuencias por no poner el oído. Y un proverbio que nos cuesta mucho. Mi mamá lo decía, yo creo que ella se lo enseñó su mamá y la verdad es que no tengo ni idea en qué generación surgió este proverbio. El que no oye consejos. Ah, sí te lo sabes, Mari. ¿Y a ti quién te lo enseñó? Bueno, no es que Mari sea la más grande de acá, pero ya es una hermana mayor. Tu mamá, ¿qué edad tenías cuando tu mamá te lo enseñó? 7 años. Pero qué chiquita, ¿eh? ¿Y a tu mamá quién se lo habrá enseñado? Fíjate cómo nuestra propia sociedad, cultura, nos ha instruido de lo importante que es el oído. Pero cuando no sabemos oír, suele ser que las otras 2 indicaciones nos las llevamos entre los pies rapidísimo. Rápido ya estoy hablando, rápido ya estoy diciendo, y muchas veces estoy diciendo cosas que no debería decir, cosas que no deberían de salir por acá. Y a otros, que algunos hasta lo solemos decir, o sea, como si fuera de verdad, no sé, algo digno de saber. Por ejemplo, Cali, ¿por qué se le pone una calavera a ciertos envases? Es tóxico, ¿eh? Es veneno, ¿cierto? En la semana fui para que me sacaran unas muestras de sangre. ¿Cómo le hace usted cuando va para que le saquen sangre y usted es de un carácter explosivo? Oh, es que yo soy de carácter explosivo. Bueno, pues avísale al que te va a sacar sangre. Oiga, hágalo con cuidado, no sea que aquí nos acabamos los dos, oiga. Soy de carácter explosivo. La Biblia no habla de eso. Lo que está pasando es que tú no eres alguien que está siendo bien enseñado y eres alguien que estás dando pasos
hacia lugares que no se deberían de dar, porque dice, debe ser lento para hablar. Y luego, ¿más lento en qué? En expresar esa ira. Eso no quiere decir que debemos ser personas insensibles, no. Hay un momento en que se debe de expresar celo, ira, cuando esta es correcta, cuando esta debe de manifestarse, pero no cuando es falta de dominio. No cuando soy una persona que no le gusta lo que está oyendo, y porque no me gusta lo que estoy oyendo, yo doy rienda suelta a todas esas emociones y pasiones por vías que son totalmente equivocadas. Entonces, Dios conoce nuestra naturaleza y Él nos indica con su sabiduría un orden que es vital. Yo lo que te pido es, tú analiza en tu vida. ¿Tú eres alguien que de verdad sabes oír bien? El día de hoy que estamos tan acostumbrados a esto, a mí continuamente me pasa, equivocadamente, porque estoy aquí en esto, y de repente me está hablando mi esposa, y de repente cuando todos se quedan callados, dije, ya estoy en problemas. Me estaban diciendo algo a mí, no puse atención y levanto la moneda y mande, mi amor, en el sentido de, me están hablando y yo no estoy poniendo atención. Ya es grave eso, ya está mal y tenemos que corregirlo. Pero lo otro no solo está mal, es totalmente reprobable. Alguien que no ha aprendido a oír y ya está hablando y diciendo cosas que no era el momento, o procediendo a la descarga de una ira que no era la apropiada. Acompáñame leyendo el verso 21, por favor. En el verso 21 dice ahí: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quisiera leértelo en esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. El verso 20 dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, cuando yo empiezo a descargar esa ira, Dios ya no me está acompañando. Dios no me está respaldando. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo su palabra. Porque no estoy entendiendo también, de acuerdo a la estructura del texto, el valor que tienen las palabras. Recuerde que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios dijo que se hiciera la luz, ¿qué se hizo? Se hizo la luz. Pero viniendo de la estructura del pasaje, recuerde que Dios nos hizo renacer, Cristo muriendo en la cruz por mis pecados, que son muy grandes, que son terribles. Cristo muriendo en la cruz no me puso ninguna condición. Cristo muriendo en la cruz dijo, consumado es. En otras palabras, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el valor de la palabra. Cristo a través de sus labios no solo da perdón, da vida. Cuando una persona no está siguiendo el mandamiento de Dios de oír con cuidado, de analizar bien, de discernir lo que le están diciendo, y cuando esta persona, ante lo que está oyendo, por sus incomodidades, por sus prejuicios o otros puntos que vamos a ver más adelante, empieza a descargar su ira, ahí ya Dios no te está acompañando, porque Dios no es así. Hace un momento que estábamos en un tiempo de oración y a algunos de ustedes, no a todos, tal vez no todos están en condición de estar en esa reunión, pero hay varios de ustedes que sí, y que no solo es una invitación, debería ser una obligación estar en una reunión de oración a las 9 de la mañana. Mencionábamos un pasaje de Jonás, un hombre que desobedeció a Dios, un hombre que por su desobediencia es arrojado al mar. ¿Qué esperarías en un mar turbulento? La muerte y no otra cosa. Aunque supieras nadar, olas de 6, 7 metros, una te cae y va saliendo y otra te cae, te agotas tus fuerzas, te ahogas. Un hombre que solo esperaba la muerte, Dios envía un pez y lo traga.
Y estando en el vientre de ese pez, solo tenía un recurso: orar a Dios. Y lo hizo. Lo hizo con quebranto, lo hizo reconociendo su pecado, lo hizo reconociendo las circunstancias en las que estaba. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo perdonó. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Somos pecadores y de la boca de Cristo salió un perdón para ti, aunque no te hayas arrepentido. Aunque sigas en tus engaños y en tus mentiras, tienes que tener claro que Cristo, de sus labios, Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, consumado es. ¿Por qué peleas con la persona que peleas? ¿Porque te echó a perder algo? ¿Algo que cuesta cierta cantidad de dinero? ¿Porque te arruinó el día? ¿Porque te arruinó tus planes? ¿Porque cambió el estado de ánimo en el que tú estabas? Tú estabas en otro canal y de repente alguien viene y te dice algo y te pone en otra órbita y empieza a salir todo eso. ¿Cómo debes de entender que Cristo, cuando estaba en la cruz, de Él no salió lo peor, de Él salió lo mejor? Qué tremendo este pasaje. Porque en la ira del hombre, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. De verdad que lo digo por mí, es momento de darle a la palabra de Dios un tiempo, de irnos a estar en un lugar ahí con Dios y valorar cuántas veces de mi boca ha salido lo que no debería de salir. Hay un pasaje que lo describe muy bien: sepulcro abierto es su garganta. Amenazas, insultos, quejas. Es que mira lo que me echaste a perder por tu culpa, esto ya no se va a poder, y esto me costó tanto, y ahora, y ta. Y el hombre desahoga su ira, la mujer desahoga su ira, los jóvenes desahogan su ira. No sabemos guardar silencio. No sabemos aprender a oír, a entender. Tal vez el que me está hablando no está usando las mejores palabras, no lo está diciendo de la mejor manera, pero lo está diciendo. Y es interesante, importante entender la raíz, el por qué lo está diciendo. Esta es una indicación superlativa, es decir, tiene una importancia enorme. Aprende a oír, afina, oye con discernimiento. Le decía a los chicos en la secundaria, allá en la sierra, los alumnos de mi hija tienen una expresión muy curiosa cuando le quieren decir a alguien: cállate. Dicen: tápalo tu boca. Cuán importante es. Pero no solo tapar aquí, sino también aprender a controlar aquí el corazón. Pasamos al siguiente verso, ya vimos versos 19 y 20. Pasamos al verso 22. Dice, 21, perdón, verso 21. Vimos 19 y 20. Dice: por lo cual, desechando toda malicia y abundancia, perdón, toda inmundicia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí se nos están dando dos indicaciones muy claras.
dos indicaciones muy claras. Debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar. Como cuando traemos puesta una ropa muy sucia, muy olorosa, con un aroma muy desagradable, un aroma que cuando tú lo percibes, aunque tú traes esa ropa, a ti mismo te es desagradable. A lo mejor hay otras ilustraciones, pero esta es la que a mí me viene a la mente. Hace muchos años trabajaba yo como veterinario en un rastro de aves allá en Tecamachalco, parecido al que está aquí a unos kilómetros, parecido. Y bueno, el jefe que yo tenía no me miraba con buenos ojos. Entonces me quita de las granjas y me manda ahí, así como dicen algunos, pues para aburrirte, para decir, no, pues en lugar de ir hacia arriba como veterinario me estaba echando hacia abajo y probablemente para que yo renunciara. Pero bueno, yo necesitaba el trabajo, ya estaba yo comprometido en ese tiempo con mi esposa y de lo que yo ganaba cada semana pues íbamos juntando para que se hiciera la boda, y si no se juntaba pues la boda no llegaba, entonces pues había que juntar. Y bueno, pues ahí llegó al rastro y me toca en el área donde llegaban todos los animales muertos, o sea, de las granjas, gallinas, pollos que se morían en las granjas, y ahí los volvían harina. Era la zona donde se recibían y ahí se hacía todo el proceso. Salía un aroma de ahí muy parecido bueno, aquí un poquito nos llega de repente, ¿no? Muy parecido cuando usted pasa por un lugar y no necesita usted ver el cadáver del animal. Le llega ese aroma y dice, ay, por aquí huele a perro muerto. Bueno, pues así olía, pero no solo olía el espacio, todos los que trabajábamos ahí, así salíamos oliendo. O sea, la ropa así olía. Y es como cuando también usted va en la calle y está por ahí un animal ya de tiempo muerto, está nada más ahí su pellejo, y usted ve cómo llegan los perritos, ¿no? Y cómo el perrito empieza. Y se da la vuelta y se talla y se da la otra vuelta y se talla. ¿A ti te darían ganas de hacer eso? ¿A usted le darían ganas de hacer eso? ¿Verdad que no? Bueno, esto es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Dice, por lo cual, esa palabra que dice desechando, está hablando de algo que tú debes de identificar. Esto está lleno de inmundicia, esto está lleno de no solo de aromas, está lleno de pecado, de dureza, de maldad. Y es algo que tú te tienes que despojar. Algo que tú tienes que tener esa claridad. Porque eso que está aquí relacionando Santiago es lo que te estorba para que no oigas con entendimiento, para que no le des la atención que se le debe dar a la palabra. Y lo primero entonces que nos está pidiendo aquí Santiago es que nos despojemos de todo eso. Dice en la Nueva Traducción Viviente, así que quiten de su vida todo lo malo y sucio. Entonces lo primero, el primer mandamiento es despójate de todo aquello que te estorba, que es contrario a Dios, que es pecado, que tú entiendes, esto está mal, esto es equivocado. Si eres alguien que estás viendo pornografía, deja de hacerlo. Si eres alguien que estás metido en vicios, en pecados disolutos, deja de hacerlo, quítalo de tu vida. Pero hay otros pecados que pueden no verse tan disolutos, como alguien que se droga, como alguien que anda de inmoral. Hay otros pecados que son muy aceptados y muy practicados en la comunidad evangélica, religiosa, cristiana, llámale como quieras. Y uno de los principales pecados se llama pereza. Me da pereza leer la Biblia, me da pereza agarrar la Biblia con compromiso y ponérmela a leer, a estudiar. Me da pereza aprenderme de memoria pasajes de la Escritura, me da pereza. Lee conmigo el pasaje otra vez. Por lo cual desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cuáles son las razones por las que tú abandonas ese tiempo de comunión con Dios? Malicia. Me va a ganar el tiempo. No me va a dar tiempo de esto. No me va a dar tiempo del otro. No, me tengo que apurar para poder hacer esto. Malicia. Piensas que Dios te va a obligar a hacer algo que te haga daño.
algo que va en contra realmente de esos buenos propósitos que Él tiene para ti. Malicia tal vez, sabiendo que estás viviendo una vida de pecado y de maldad y sabes que la palabra te lo va a exponer, te lo va a denunciar y tú no quieres eso. Malicia. La primera indicación es quitarme eso. ¿Cómo le hacen las serpientes? Porque no tienen manos, no tienen dientes así como nosotros. ¿Cómo le hacen las serpientes para quitarse su piel? ¿Cómo le hace, hermano Ezequiel? Buscan superficies que les ayuden a que esa piel que ya no sirve se desprenda. Esta es la idea que está dando Santiago. ¿Estás haciendo morir al viejo hombre? A la persona egoísta, a la persona equivocada, porque son tiempos de enseñanza. Dios nos está enseñando, pero yo estoy haciendo lo necesario para despojarme de todo aquello que me impide ser enseñado. Veamos la siguiente parte del versículo porque el tiempo nos va ganando. Dice: recibid con mansedumbre. ¿Qué palabra? La palabra implantada. Y aquí podemos ir a pasajes que claramente la palabra nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, que Dios nos ha dado una conciencia. Es decir, Dios ya desde que nosotros estamos en el vientre, desde antes de que nazcamos, vengamos a esta vida, Dios ya ha puesto una ley en nosotros. Está en nosotros. Nacemos, todavía no sabemos hablar, no sabemos cómo interaccionar. Ya está esa ley ahí en nosotros. Podemos entender que está diciendo Santiago eso, pero también el texto da a entender otra cosa. A través de la predicación, la palabra nos es sembrada. A través de la enseñanza, discipulados, reuniones que tenemos y a las que estamos invitados, la palabra está siendo implantada. Usted mismo, pregúntese: ¿qué tanto yo estoy haciendo ese esfuerzo para que la palabra esté siendo sembrada en mí a través de la predicación correcta del evangelio, a través del estudio comprometido, devocional, continuo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted está recibiendo la palabra? Dice ahí, usa la palabra mansedumbre. Esta palabra viene del griego prautes, praus también, manso. Y en el griego no tiene una palabra sencilla para decírtelo. Filósofos, hay varios filósofos que en lugar de darte una definición, mejor te daban una ilustración para que pudieras entender qué es mansedumbre, de la palabra manso. Y un ejemplo muy bonito, y que es el que a mí me ha gustado y busco que sea de verdad algo que se me quede. Ellos hablaban de esos caballos que hay en esas ciertas zonas, caballos de raza, caballos que por la genética que tienen y la alimentación que tienen alcanzaban una alzada y una constitución física impresionante, pero eran caballos que se sometían a un entrenamiento. Y aunque el jinete no llevara rienda, simplemente con un leve toque o de su rodilla o de la punta del pie o el talón, el caballo entendía muy bien si tenía que ir hacia adelante, si tenía que ir hacia atrás, si tenía que ir a galope, si tenía que frenar. Seguía siendo el mismo caballo salvaje, seguía siendo el mismo animal con todo ese brío, seguía siéndolo, pero estaba manso, domado. Esa es la palabra que usa tanto el Señor Jesús cuando Él dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso. Alguien que está controlado, no por un hombre, no por una mujer, no por una circunstancia, por la gracia de Dios. Y aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que aplicar esa mansedumbre para recibir la palabra. La persona que es dócil, que es tratable, que es humilde, podrá ser enseñada. Si tú no eres una persona dócil, no puedes ser enseñado.
Para que una persona tenga que ser enseñada, el mismo texto lo dice, tiene que ser una persona con un carácter sobrio, controlado, dócil, que se deje conducir. Una persona de espíritu dócil no tendrá resentimiento ni ira, por tanto es capaz de enfrentar la verdad. Te repito lo que dice este comentario. Dice, la persona de espíritu dócil no tiene resentimiento ni ira, por tanto es capaz de enfrentar la verdad. A esa persona le pueden estar diciendo, mira, tú te equivocaste, tú esto hiciste mal. Y una persona que está en ese carácter dócil, humilde, no va a tener resentimiento, no va a estar viniendo a su mente, ¿y quién es esta persona a mí para estarme diciendo? ¿Y esta persona qué se cree? ¿Que es mejor? ¿Que esta persona sí no peca? ¿Que él todo lo hace bien? No tiene ningún resentimiento, no desborda su ira. ¿Cuántos de los que estamos aquí, ante un momento en el que alguien nos está diciendo, alguien que no nos está haciendo música en los oídos, no, algo nos está haciendo mucho ruido? ¿Cuántos de los que están aquí se han levantado y se han ido y dicho, ay, quédate? Jóvenes que están aquí, y hay varios. Tus padres con amor te han hablado y te han dicho, mira, guárdate de esto, guárdate el otro. Y tal vez tú con una sonrisa, sí, todo dices que sí, pero vas allá y estás haciendo todo lo que te recomendaron que no. No eres una persona dócil. No eres capaz de enfrentar la verdad, de entender el porqué. Solo una persona de espíritu dócil puede enfrentar la verdad. Fíjate todo, yo quiero que tenga claro todo lo que Dios nos está hablando. Dios nos ha estado hablando acerca del matrimonio. No dejes las verdades que ya Dios te habló del matrimonio. No las dejes. Aprende a ser dócil, a ser humilde, a recibir con humildad la palabra implantada. Es cierto, este es el deber principal que Dios me dio como marido, amar a mi mujer. A las mujeres, escuchaste también la enseñanza del matrimonio, mujeres, respetar a sus maridos, sujetarse a ellos, sé dócil, sé humilde. Señor, tú sabes por qué esto tú lo pusiste a nosotras, las mujeres, y sé dócil en recibir la palabra, sin malicia, sin ira, sin resentimientos. Enfrenta la verdad. Si Dios lo pone, Él sabe que es lo mejor, porque no hay verdad superior a la de Dios. La verdad de Dios es la verdad absoluta. Pero ¿será que ahora que ya pasamos de todas las enseñanzas acerca del matrimonio, ya abandonaste esas verdades? ¿Ya abandonaste esos principios? A lo mejor en el momento, porque pasó, hubo algún que dijeron, hermano, no me podrán acercar la enseñanza, no me la podrán dar para que yo la vuelva a oír. Y a lo mejor al día de hoy, sí es cierto, no la he escuchado otra vez. No está siendo humilde ni entendido para oír. Los hermanos que tomaron su decisión de tener a sus hijos en un centro educativo cristiano, ¿entendiste? Pero el riesgo que hay es que al ir pasando el tiempo se te olvide cuál es el propósito de eso. Y caigas en una mecánica que así como lo llevabas allá a la escuela pública, aquí también ahí vengo, se los dejo y ustedes háganse cargo. No, el compromiso es tuyo con Dios. Los hermanos que están como asesores tienen un compromiso también, pero el principal compromiso es tuyo. Los que siguen teniendo a sus hijos en las escuelas públicas, tú le vas a dar cuentas a Dios. Y si eres alguien que no llevas altares, que no estás ministrando la palabra con ellos, que solo te estás confiando porque les estás dando ciertas recomendaciones, bueno, el siguiente pasaje es para ti. Quería yo traer un espejo, pero bueno, no se dio. Veamos cómo termina este pasaje. Dice el verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿qué cosa?
su rostro. Verso 24, porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Allá en la casa hay un espejo grande, lo quería traer pero ya no fue posible, hubiera sido muy ilustrativo que estuviera aquí ese espejo. Se llaman espejos de cuerpo entero. Yo no sé cómo sea el espejo en tu casa, ¿eh? Hay algunos que tenemos espejos en forma de circular, media luna. Otros tienen espejos más grandes. ¿Cuál espejo cree usted que funciona mejor? ¿Uno más chiquito o uno más grande? Decía un predicador dominicano, Miguel Núñez, que él había ido a un lugar a dar unas conferencias. Entonces llegó al aeropuerto internacional de ese lugar para tomar su vuelo de regreso y fue al sanitario. Entró al sanitario, hizo lo que iba a hacer, salió, ya iba a donde tenía que registrarse su boleto y más adelante tomar o subir a su avión y regresar o ir a su país. Cuando alguien se le acerca y le toca el hombro y discretamente le dice al oído: trae usted el rollo atorado ahí en su pantalón. Y él se voltea y efectivamente, del papel higiénico, no el sucio, el papel higiénico del rollo. ¿Por qué causa? No sabe él cómo se le atoró él aquí. Tranquilamente salió, fue para acá, fue para allá, y no se había dado cuenta que traía ahí una tira de rollo. ¿De qué tamaño crees que es el espejo donde él se vio? Pues, en los aeropuertos internacionales hay espejos grandes, pero no son de cuerpo entero. Lo que esta ilustración, Santiago, y con ello vamos a acabar, nos quiere dar a entender es que dependiendo de tu espejo y de su tamaño, será lo que tú mires. Y tenemos que entender que cuando Santiago está usando la ilustración de un espejo, está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué tan grande es en tu vida la palabra de Dios? ¿Eres alguien? Estamos en un mes muy importante, septiembre, ¿verdad? Es un mes muy importante, pero estamos entrando al último cuatrimestre del año. O sea, el hermano Ezequiel hace rato ya nos los dijo, ¿no? O sea, ya para que llegue fin de año, ¿cuánto falta? 4 meses o menos ahora. ¿Estás en la recta final de tu lectura de la Biblia? Porque si eres alguien que en enero empezaste en Génesis, para estas fechas debes de estar muy cerca de llegar ya al Evangelio de Mateo, terminando el libro de Ezequiel. Los que van en una lectura comprometida de la Biblia probablemente ahorita están en el libro de Daniel, muy cerca de terminar adelante Malaquías y los últimos 3 meses del año terminar todo el Nuevo Testamento. Los hermanos que están en el grupo de discipulado, Omar y todos los demás, en este mes tenemos que terminar el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué tan grande es tu espejo? Porque si tu apego a la palabra de Dios es muy pequeño, si solo la palabra de Dios es el domingo y vienes y la escuchas, pero en la semana te vas y allá en casa no la lees, tu espejo es muy pequeño. Solo te muestra una pequeña porción de ti. Cuando usted tiene un espejo, como se dice, de cuerpo entero, usted puede mirarse. Y no solo la cara, si estoy bien peinado, si me lavé bien los dientes, si no me quedó algo ahí de la comida en la dentadura. No solo me veo la parte de acá, si estoy bien arropado, también me puedo ver atrás. ¿Sabe qué quiere decir esta ilustración? Que solo Dios te puede mostrar por completo cómo estás. Solo Dios. Y qué hermoso es cuando Dios viene y con su palabra te muestra cómo está tu corazón, cómo está tu vida como esposo, como padre, como hijo, como un discípulo, como integrante de una comunidad cristiana. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios te pone ese espejo completo.
Y bajo ese espejo completo vives con libertad, porque es lo que termina diciendo el verso 25. Mientras tu espejo sea pequeño, te vas a centrar solamente en algunas cosas de la Biblia. Sí están ahí, pero Dios, la verdad de Él es más amplia, es más grande. Dios quiere transformar no solo un área de tu vida, Dios quiere transformarlo todo. Todo lo quiere transformar Dios. Estamos en tiempos de enseñanza. ¿De verdad estamos aprendiendo? Hace tiempo no hacemos un simulacro de temblor, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Fíjate que los simulacros salen bien bonitos. Aquí, bueno, tiene años que hicimos uno. No sé, hermano Azarías o hermano José Luis, en qué tiempo logramos la evacuación del lugar. Pero creo que fue menos de un minuto. Y qué bonito se veían todos, bien tranquilos, caminando, respetándose, formándonos allá afuera. ¡Qué bonito! Pero el día que haya un terremoto de a de veras, ¿seré capaz de dominarme? ¿Seré capaz de considerar que hay hermanos mayores entre nosotros? ¿Seré capaz de acordarme que allá hay niños? ¿Seré capaz de tener la intención de prestar auxilio a otros antes de ser yo el primero que corra? Porque no es lo mismo un simulacro a un evento real. Y la palabra de Dios no nos está hablando de simulacros. La palabra de Dios nos está hablando de la vida real. No seas un oidor olvidadizo, no seas alguien que vienes y oyes la palabra y vas y vives como cualquier gentil. Sepulcro abierto es tu garganta. No seas alguien que vienes y oyes y vas allá a tu casa o tu trabajo y eres la persona más agresiva de carácter. No seáis oidores olvidadizos. Porque así traigas a tus hijos aquí al centro educativo, lo que ellos están aprendiendo en casa, eso es lo que van a vivir. O a los hermanos que están educando en casa, si no hay una verdadera piedad, eso es lo que ellos van a aprender. Hipocresía, apariencia, conveniencia, pero no aprenderán piedad. Son tiempos de enseñanza. Yo quisiera que usted tomara esta enseñanza y la pusiera en práctica. La pusiera en práctica. Que yo me vea corto si te digo, busca 3 maneras de poner en práctica esto que yo me vea corto, y usted con la gracia de Dios encuentre 5, 6, 7 formas de poner en práctica esta preciosa palabra. ¿Cuántas cosas nos estorban? ¿Cuántas veces alguien ha venido a decirnos algo y tal vez es la persona que menos debería de decírnoslos? Pero ¿cuántas veces has afinado tu oído para decir, quiero que me lo diga? Quiero que esta persona tenga la confianza de decirme las cosas. Si hay algo que tengo que recibir y corregir, lo voy a recibir. Si hay algo donde está equivocado, tal vez se lo aclare. Y si hay algo que ni al caso, bueno, eso no tiene por qué ocupar de tiempo. Los proverbios, ¿cómo nos hablan de lo importante que es oír? No solo la palabra de Dios, que es lo más importante, sino aprender a relacionarnos también con otras personas. Y en toda esta etapa que estamos entrando, un centro educativo que ha reiniciado su funcionamiento, hermanos que ya estaban educando en casa y algunos otros que han tomado el compromiso, la visión. Qué importante es entender que lo primero que tenemos que transmitir antes que academias es una fe viva. Porque bien decía nuestro hermano, y la adoración, ¿cómo está nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador? Vivo. ¿Cierto o no? Está vivo. ¿Se sigue comunicando, cierto o no? ¿Habrá quien quiera oír su voz? ¿Habrá quien quiera afinar sus oídos y quitar todo lo que le está estorbando, cambiar sus horarios, modificar sus actividades para tener ese tiempo, no solo él de comunión, sino también tener una comunicación de esa verdad? Apartar tiempo en sus familias para sus altares, apartar tiempo en su familia
para tener esa comunicación con los demás integrantes de la familia, aprender a oír, ser lentos para hablar y muy, muy lentos para la ira. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con una oración. No esté esperando mi oración. ¿Usted qué le oraría? Si reconoces que eres una persona temerosa de Dios, ¿tienes este carácter dócil? Este carácter que es tratable, humilde para aprender. Este carácter que no tiene resentimiento ni ira, por tanto es capaz de enfrentar la verdad. Un carácter que no se ciega por sus propios prejuicios. Los ejemplos que te daba, a veces cuando alguien nos está hablando, está sonando más fuerte en mi mente el prejuicio. ¿Pero qué me dice? ¿Pero qué me va a hablar a mí él de mis hijos y cómo están los hijos de él? ¿A mí qué me va a decir de esto si yo tengo más años? Un espíritu dócil no se ciega por sus prejuicios. Un espíritu dócil es capaz de enfrentar la verdad sin desahogar su ira, sin resentimientos. Un espíritu dócil es tratable, humilde para aprender. Llévate las palabras de Jesús que él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Padre, en verdad que estamos en tiempos donde hay cosas que se oyen allá afuera, ideologías, discursos políticos, promesas, la novedad de la nueva escuela mexicana. Pero tú siempre te has mantenido hablándonos, enseñándonos como acerca de la familia, el matrimonio, la educación. Padre, ayúdanos, porque solo por tu gracia y tu espíritu podemos tener ese carácter dócil, humilde, que pueda ser enseñado por ti. Bendice, Señor, a nuestros hermanos adultos que tienen esta responsabilidad, papá y mamá, que tienen la responsabilidad de ser jefes de familia, cabezas del hogar, pilares. De verdad, para poder ser un buen maestro, primero hay que ser un buen alumno. Que sean alumnos tuyos, Señor. A nuestros jóvenes, a nuestros niños del centro educativo, que podamos ser capaces de transmitir la enseñanza más importante, que es la fe, una fe viva, una fe eficaz. Y que todas las academias que se puedan transmitir solo cumplan un propósito, que a través de esos conocimientos tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad, que es la única que es una verdad absoluta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.